Hay hombres que matan por dinero, otros por venganza, por celos o por una retorcida obsesión. Pero en la España de los años 70, un hombre caminaba por los márgenes de las carreteras nacionales, matando por nada. Sin un motivo aparente, sin un patrón, simplemente porque alguien le miraba mal o porque se cruzaba en su camino en el momento equivocado. Cuando la policía finalmente lo detuvo en 1971, esperaban encontrarse con un criminal meticuloso. En su lugar, hallaron a un vagabundo analfabeto de mente indescifrable que miró a los agentes a los ojos y confesó 48 asesinatos. Su nombre era Manuel Delgado Villegas, apodado El Arropiero. Se convirtió sobre el papel en el mayor asesino en serie de la historia de España. Pero la gran pregunta que la criminología aún no ha podido responder es: ¿cuántas de aquellas muertes fueron reales? ¿Y cuántas fueron el macabro invento de una mente perturbada? Para entender la historia de Manuel Delgado Villegas, hay que viajar a una España que ya no existe, una España gris, de postguerra, donde las autopistas eran una utopía y viajar a dedo por las carreteras nacionales era una práctica común. En ese escenario de cunetas interminables y pueblos aislados, el arropiero encontró su coto de casa perfecto. Manuel no era un genio del crimen, era un hombre analfabeto de complexión fuerte y mente errática que vagaba de ciudad en ciudad, sobreviviendo de la mendicidad y de la venta de arrope, el dulce del que heredó su apodo. Pero bajo esa fachada de vagabundo inofensivo se escondía una impulsividad asesina letal. A diferencia de otros criminales en serie, Delgado Villegas no planeaba sus ataques, no acechaba a un perfil específico de víctima, mataba por impulsos biológicos o por arrebatos de furia. Inexplicablemente, su primera víctima confirmada en 1964 fue una mujer en una playa de Cádiz. El motivo, según él mismo declararía más tarde, simplemente se interpuso en su camino. Pero lo que hacía verdaderamente peligroso al arropiero era su método. Durante su paso por la Legión extranjera francesa, Manuel había aprendido una técnica de combate cuerpo a cuerpo letal, el golpe de el legionario. Un golpe seco, preciso y con el canto de la mano directamente en la laringe o la nuca de la víctima. Un impacto que fracturaba el hueso hioides, colapsaba las vías respiratorias y causaba la muerte o la inconsciencia en cuestión de segundos, sin armas de fuego, sin dejar rastro de pólvora, solo fuerza bruta en sus manos. Utilizando el autostop, Manuel saltaba de provincia en provincia. Cometía un crimen en Andalucía, subía al camión y al día siguiente estaba en Cataluña o cruzaba la frontera hacia Francia. Para la policía de la época, que carecía de bases de datos interconectadas o análisis de ADN, seguir el rastro de un asesino fantasma que no dejaba lógica ni motivos en sus crímenes era una tarea absolutamente imposible.
El monstruo era invisible, porque el sistema ni siquiera sabía que existía. El fin de la ruta sangrienta del arropiero no llegó gracias a una brillante investigación policial, sino por un error casi infantil del propio asesino. En enero de 1971, en el puerto de Santa María, una joven llamada Antonia Rodríguez, que padecía una discapacidad mental y era pareja informal de Manuel, desaparece sin dejar rastro. Cuando la policía interroga al vagabundo que siempre la acompañaba, Manuel responde con una frialdad que congela la sangre de los agentes. No solo confiesa haberla estrangulado, sino que detalla el lugar exacto donde enterró el cuerpo en un piso franco. Pero lo que parecía el cierre de un caso rutinario de homicidio se convirtió en la apertura de una caja de Pandora. Mientras el inspector Salvador Ortega redactaba la confesión, Manuel, con una sonrisa tranquila, soltó una frase que cambiaría la historia criminal de España. Esta no es mi primera víctima. Tampoco es mi primera vez. Tengo muchas más. A partir de ese momento comenzó uno de los episodios más surrealistas y macabros de la crónica negra europea. Manuel Delgado Villegas empezó a escupir nombres, fechas y lugares. Confesaba crímenes en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en Ibiza. La policía, abrumada y sin saber si estaban ante el mayor asesino de la historia o ante un mitómano desequilibrado, tomó una decisión sin precedentes. Subieron al arropiero a un coche patrulla y durante meses recorrieron las carreteras de España en una macabra ruta turística. El asesino, esposado pero de excelente humor, guiaba a los agentes por campos, playas y casas abandonadas. Señalaba un punto en la tierra y decía: «Ahí hay uno». Los agentes cavaban y efectivamente el cadáver aparecía. Llegó a confesar 48 asesinatos. Sin embargo, la justicia española de la época, desbordada y con una infraestructura precaria, solo pudo comprobar fehacientemente 7 de ellos. Para el resto, el tiempo, la falta de pruebas o la avanzada descomposición de los restos hicieron imposible una confirmación oficial. El arropiero jugaba con los investigadores, dosificando la información como si fuera el dueño de un macabro mapa del tesoro. Con 7 asesinatos probados y decenas de dudas flotando en el aire, la justicia española se enfrentó a un dilema inédito. ¿Qué se hace con un monstruo que no siente remordimiento, que no tiene un móvil lógico y que parece inmune al castigo? Los mejores psiquiatras del país examinaron a Manuel Delgado Villegas. Lo que descubrieron en su mente fue un páramo absoluto, una ausencia total de empatía, un analfabetismo severo y un instinto destructivo indomable. Pero el caso dio un giro pseudocientífico que fascinó a la opinión pública de la época. El arropiero se le diagnosticó el síndrome del superhombre, una anomalía genética conocida como el cromosoma XYY. Durante los años 70, la criminología creía erróneamente que este cromosoma extra condenaba a quienes lo portaban a una agresividad incontrolable y a una tendencia innata hacia el crimen. Manuel no era visto solo como un asesino, sino como un error biológico de la naturaleza. Debido a la evidente enajenación mental, el arropiero nunca llegó a ser juzgado. Fue declarado inimputable
y pasó el resto de sus días en el hospital psiquiátrico penitenciario de Carabanchel y más tarde en el de Alicante. Allí, entre paredes blancas y rejas, el mayor asesino en serie de España se convirtió en una sombra del pasado. Los mismos agentes que lo custodiaban recordaban que Manuel pasaba las tardes tranquilo, modelando figuras de arcilla, con las mismas manos con las que había quebrado decenas de vidas en las cunetas del país. En 1998, tras pasar 26 años encerrado sin haber pisado jamás un tribunal, Manuel Delgado Villegas fue puesto en libertad debido a un cambio en la legislación, pero el monstruo ya estaba roto, viejo, enfermo de los pulmones por el tabaco y completamente olvidado por el mundo. Murió apenas unos meses después en un hospital de Badalona. Se llevó consigo el secreto más oscuro de la crónica negra española. 7 víctimas oficiales, 48 confesadas, una ruta de sangre que se desvaneció en el asfalto de las viejas carreteras nacionales. El arropiero murió en la cama, en el anonimato, dejando una pregunta que aún hoy hiela la sangre. ¿Cuántos cuerpos más siguen enterrados bajo la tierra seca de España, esperando a ser encontrados? Esto es Dossier 13, el canal del crimen. Suscríbete, comenta, comparte y dale me gusta.